Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar de los trastornos del equilibrio, lo que son los mareos y los vértigos, y para ello tenemos a la doctora Catalina Cárdenas. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días. Bienvenida de nuevo. Como cada jueves tenemos una cita con la doctora Catalina Cárdenas. Mareo y vértigo no es lo mismo, ¿no? Efectivamente, mareo y vértigo, aunque digamos que de alguna manera se refiere como un poco parecido, no es lo mismo, ni es la misma patología, ni la misma causa, como vamos a ver. ¿Y acuden muchos pacientes con estas patologías? Pues sí, con vértigo es menos frecuente, pero con mareo sí que hay muchas. De hecho, bueno, como vamos a ver ahora, la sensación de mareo es uno de los motivos de consulta más frecuentes de atención primaria. Equivale aproximadamente de un 2 a un 5% de las consultas en la población general, que alcanza el 7% en los mayores de 60 años. Las causas de mareo por orden de frecuencia, siempre vamos a hablar de mareo porque es más frecuente efectivamente que el vértigo, porque el vértigo es la sensación de giro, de que todo te gira alrededor, mientras que el mareo pues puede haber, como vemos ahora, diferentes tipos. Tenemos el vértigo periférico, que sería el 44%, siendo el vértigo posicional paroxístico benigno el más frecuente. Aproximadamente un 22% de todas las causas de mareo. Los mareos multicausales, que sería el 26%, trastornos psiquiátricos, que sería el 16%. Hay que decir que efectivamente que los trastornos psiquiátricos, pero ello no incluye patologías psiquiátricas mayores, sino incluso trastornos por ansiedad, pues la gente, y sobre todo cuando está empezando a dejar la medicación o no se la ha tomado ese día de más, acude por urgencia porque tiene esa sensación de mareo que produce, pues por un lado el trastorno en sí, y por el otro lado, digamos, el abandono sin hacerlo de una manera paulatina de la medicación. De causa desconocida en 13%, vértigo central un 11% y cardiovascular del 6 al 14%. A mayor edad del paciente se incrementa el porcentaje de frecuencia de mareo de causa cardiovascular, vértigos centrales, mareos multicausales. O sea que a mayor edad, mayor vértigo, mayor edad, pues hay que, digamos que la patología parece que se van ahí, van cogiendo sus raíces. Los mareos se pueden encuadrar en 4 grandes grupos, como decíamos antes: el mareo psicógeno o mal definido, porque realmente cuando el mareo es de origen psicógeno, los pacientes no lo refieren como cuando es un vértigo, ¿no? Sino que lo refieren como, lo voy a describir más adelante, de fallecimiento o presíncope. Este sí que, vamos, está bien definido, la inestabilidad y el vértigo en sí. El mareo mal definido psicógeno es la sensación de tener la cabeza como hueca, embotada, flotando, como si se fuera a caer, cosa que casi nunca ocurre. O sea que podemos estar tranquilos en este aspecto, que cuando hay un mareo de tipo psicógeno, por mucho que dice, bueno, me voy a caer, lo que pasa es que hay que tener suficiente, como digo yo, ojo clínico para entender desde un primer momento que es ese y no es otra cosa. También es verdad que cuando una persona tiene un presíncope o un síncope en sí, se cae, y ya cuando digamos, acude al servicio de urgencia ya pasó. O sea, dice, no sé lo que me pasó, pero creo que me caí al suelo. Entonces aparecen situaciones, el mareo de tipo psicógeno, en situaciones estresantes, en ambientes cerrados o en ambientes que están con mucha gente, ¿no? Es muy frecuente este tipo de mareo en situaciones, como digo yo, laborales, ahora que hay tanto problema también con los trabajos y demás, donde la gente se siente muy presionada, ya sea porque hay mucho trabajo o bien porque simplemente tienen la sensación de que van a perder el trabajo. Y entonces con esa presión diaria, día a día, es cuando aparece la sensación de mareo, embotamiento, sensación de cabeza hueca, de cabeza vacía. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, digamos, y que muchas veces te preguntan, bueno, ¿y por qué acude a urgencias y no acude a su médico de cabecera? Porque en realidad, digamos que es una instauración paulatina. Lo que pasa es que a partir de un punto determinado que el paciente efectivamente reconoce que es una urgencia que le está causando problemas, y entonces acude a un servicio de urgencia. Se asocia, por supuesto, a trastorno de ansiedad, depresión, trastorno somatomorfo, y el tratamiento en estos casos, pues si, digamos, en un principio lo reconocemos, pues bien sencillo, porque con ponerle un ansiolítico, ponerle, digamos, el famoso
la famosa pastilla que ponemos en urgencia, que no voy a decir el nombre, pues desaparece momentáneamente. Luego hay que buscar la causa en sí y estudiar los diagnósticos diferenciales diferentes, ¿no? El de fallecimiento o presíncope. Este es un cuadro que a mí sí que me produce mayor, digamos, mayor respeto, sobre todo teniendo en cuenta que ni llega a ser síncope ni llega a ser el típico mareo psicógeno, con lo cual el estudio que hay que hacer del mismo es mucho más exhaustivo. Y yo en estos casos sí que siempre derivo al hospital, que muchas veces hay compañeros que me dicen, bueno, pero ¿por qué lo deriva? Porque realmente se ha visto que no es una causa que ha sido una hipotensión ortostática. Digo, bueno, tú lo habrás visto, yo no lo he visto, digo, eso, él se cayó en su casa o tuvo esa sensación en su casa y yo no lo veo. Entonces, teniendo en cuenta las causas que vamos a ver más adelante, pues veremos que efectivamente hay que estudiar. Es un cuadro brusco, breve de recuperación rápida, caracterizado por sensación inminente de que se va a perder el conocimiento. Es frecuente durante el episodio de bradicardia o de taquicardia, pulso filiforme y palidez. Entonces hay que tener en cuenta que la bradicardia o la taquicardia, digamos en los dos extremos, no tanto por un lado como por otro, va a producir esta sensación de desfallecimiento o presíncope. Por tanto, nosotros tenemos que estar ahí muy, muy cuidadosos y efectivamente mandarlos para que se le haga un estudio en ese momento. La inestabilidad. Es la sensación de que se pierde el equilibrio, de que camina de manera inestable, consiste en una pérdida de control postural en bipedestación o al caminar, con tendencia a caer, referido a piernas y tronco. Es la sensación de que me voy a caer, pero es un desequilibrio, o sea que nunca llega a caer, sino que va buscando un sitio donde apoyarse y entonces pasa. Desaparece efectivamente al sentarse, se descubre en la exploración física. La valoración desde el punto de vista de atención primaria en cuanto al mareo, pues una valoración que, bueno, tenemos que remontarnos pues efectivamente al aspecto clínico, en el que la anamnesis juega un papel fundamental en el diagnóstico inicial y que debe permitir encuadrar el mareo en unos 4 grandes grupos antes comentados. En cuanto a los antecedentes personales, hay que ver la patología óptica, o sea, del oído, hay que mirar el oído, hacer una exploración mínima neurológica, que puede tener relación con el mareo, así como también, hacerle referencia o preguntarle si ha tenido episodios de migraña, puesto que esto efectivamente con el aura acompañante puede tener esa sensación. Si ha tenido traumatismos craneoencefálicos previos y lo que es más importante desde mi punto de vista, puesto que digamos que de alguna manera es una de las causas más importantes, los antecedentes personales de ansiedad o depresión, puesto que muchas veces esta patología, el paciente es un poquito reacio a manifestarla, puesto que yo creo que los pacientes, también los usuarios del Servicio Canario, como a veces me gusta a mí llamarlo, porque no todos son pacientes, ¿no? Sino que acuden a un servicio que nosotros, pues que se le presta por parte del Servicio Canario. Pues está cansada de que a lo mejor llega a un servicio de urgencia y dice, bueno, psicológico, y ya está, y lo manda para su casa sin más. Y además con un estigma, parece que tienen un estigma de que porque sea psicológico no es importante. Y yo creo que sí es importante en la patología psicógena de base, que sí que hay que prestarle atención y ver cómo se puede remediar y derivarla, por supuesto, a su médico de cabecera primero, y si con el médico de cabecera no es suficiente, pues derivarla a una unidad de salud mental. Yo creo que por eso muchas veces, digamos, cuando un paciente va a urgencia, nunca te dice si está nervioso o no, si ha tenido algún problema laboral o no, sino que tú, digamos, de alguna manera se lo tienes que sacar, ¿no? Como a punta pala, ¿no? Pero usted tiene algún problema, pero quizás porque está cansado de que cuando le pasa, pues lo estigmatizamos, ¿no? De alguna manera. Factores de riesgo cardiovasculares hay que tener en cuenta, los fármacos y los tóxicos, por supuesto, tanto el tabaco como el alcohol. Las características del mareo deben ser las que nos orientan para encuadrarlo. Tener la cabeza como hueca, pues nos lleva hacia un tipo de mareo que sería el psicógeno. Desfallecimiento, sensación de ir perdiendo el conocimiento, el presíncope, sensación de inestabilidad o desequilibrio, déficit sensorial múltiple, o giro de objetos, que sería cuando nos gira todo alrededor, que sería un vértigo. Duración y curso del mismo, así como factores desencadenantes o acompañantes, son también muy importantes en el diagnóstico. En cuanto a la exploración física, pues digamos que hay diferentes pruebas, unas más difíciles que otras, y otras unas que se realizan en atención primaria y otras que por sus características o por necesitar de diferente aparataje, pues no se pueden hacer.
Por tanto, cuando hay vértigo, mareo y demás que se reinciden en las diferentes consultas, pues hay que derivarlo a aquellas consultas como vamos a decir más, como voy a decir más adelante. La exploración física debe incluir siempre 3 maniobras que son las de mayor rentabilidad diagnóstica. Digamos que tiene que haber una toma de presión arterial tanto en decúbito, o sea, tumbado, como en bipedestación de pie, para saber efectivamente el cambio postural, ¿no? Que sería esa hipotensión que llamamos ortostática, que es una de las causas de mareo. Luego está la maniobra de Halpi, que es la que hacemos poniendo la cabeza más abajo que... De la cabeza. Exacto, bajamos la cabeza. Bajamos la cabeza. Exacto. Y la presencia de nistagmo al bajar la cabeza, exactamente. La exploración cardiovascular, que para mí es la más sencilla porque hacer una toma de tensión, ver cómo está el paciente, explorarlo, digamos, de viso y hacer una auscultación cardíaca, y para mí importante pedirle un electro. El electro siempre es una prueba que es muy sencilla, muy rápida y que nos va a dar, nos orienta muy bien por si tiene alguna patología cardíaca. Hay que hacer una exploración del oído, de ambos oídos, una otoscopia externa y una exploración neurológica mínima, ¿no? En cuanto a las pruebas complementarias, pues hay que hacer pedir un análisis de sangre. Hay que tener en cuenta que muchas veces la anemia ferropénica también puede producir mareo, el electro, como decíamos, y pedir una audiometría. O sea, la falta de hierro, ¿se refiere? Exacto, la falta de hierro en el organismo, pues sobre todo hay muchas personas que no se dan cuenta de que, bueno, no se dan cuenta, lo que acuden es también por mareo y justamente no sabe. Bueno, yo siempre que viene una persona con mareo, pues le pido efectivamente una serie de pruebas dependiendo de cómo me lo orienten y a través de mis preguntas, y sí que le pido analítica general con el hierro. Y efectivamente en muchos casos se comprueba que tienen el hierro muy bajito y que eso hace que digamos que tengan esa sensación de mareo. También es muy frecuente en las personas que tienen el hierro bajo el cansancio que presentan cuando suben escaleras, ¿no? O cuando están, como donde yo trabajo, mucha gente pues trabaja en la hostelería, pues notan que lo que antes podían hacer ahora se les hace como más como un mundo, ¿no? El subir las escaleras, llevar los carritos y demás, pues es muy, digamos que es muy complicado. A continuación, pues hablar un poco de los test psiquiátricos, especialmente rentables en el mareo inespecífico, así como otros test como la nistagmografía, los test calóricos, potenciales evocados, la resonancia magnética nuclear, el electroencefalograma, los ecocardiogramas, Holter y mesa basculante, que era que yo decía antes, que deberán ser realizados por los especialistas correspondientes. En cuanto al tratamiento, pues tranquilizar al paciente, especialmente en el caso de vértigo, indicándole su origen benigno. Claro. De entrada, digamos que es un origen benigno, o sea que no y siempre después dejarlo pendiente de que se le realicen pues las pruebas pertinentes. Corregir los déficits auditivos y visual, muy importante, puesto que si una persona o bien no ve bien o no tiene las gafas que necesita en cada momento, pues siempre va a tener la sensación de inestabilidad o mareo, así como el déficit auditivo también. Evitar las barreras arquitectónicas del domicilio y la polimedicación. La polimedicación muchas veces, pues como mezclan diferentes fármacos, y es muy frecuente en personas mayores, pues hace que a lo mejor se toma la pastilla de atención, la pastilla de azúcar y demás, y le da esa, sobre todo porque se las toma todas juntas por la mañana y no desayunan, no lo típico, con un café con leche o con lo que sea, ¿no? Lo que acostumbran a tomar, pues se toman toda la medicación y eso hace que le dé ese mareillo inicial de la mañana. Enseñar a levantarse del suelo y usar un bastón. No se puede uno levantar del suelo de una manera rápida, sobre todo digamos que hay que ir poquito a poco, sobre todo aquellas personas que tengan una tensión un poquito baja, porque entonces te vas a marear más porque te dan la típica hipotensión ortostática, que es al cambio de posición. Usar siempre un bastón, sobre todo aquellas personas que tengan una inestabilidad o que tengan un problema, pues ya bien sea una prótesis de cadera, una prótesis de rodillas, siempre para manejarse por la casa utilizar un apoyo sí, para que pues cuando le venga, pues le puede dar un mareo, puede tener un pequeño tropiezo, pues tenga donde apoyarse. Realizar ejercicios de rehabilitación articular. Y en cuanto al tratamiento farmacológico del mareo no vertiginoso, es excepcional y dependerá de la causa. Cuando lo derivamos, ¿no? La mayoría de los mareos, del 84%, pueden ser tratados en atención primaria, aunque en determinados casos deberán ser derivados
pues de forma urgente aquello que es una hipotensión aguda, cuando hay una alteración del electrocardiograma, cuando hay presencia de focalidad neurológica, o sea que hay un trastorno neurológico en sí, que vemos que aparte de mareo, pues tiene, pues yo qué sé, una desviación de la comisura, o vemos que tiene una disarte, o sea, una alteración para articular la palabra, o cualquier síntoma que nos haga pensar que algo no cuadra con lo que es un simple mareo, ¿no? ¿Es más frecuente en mujeres que en hombres o más o menos? Pues es bastante más frecuente en mujeres, sobre todo cuando se trata de mareo de tipo psicógeno, puesto que los trastornos por ansiedad y depresión son más frecuentes también en la mujer. Pero yo he visto bastante mareo también en hombres en situación por el trastorno de pánico, por ejemplo, produce una sensación de mareo que, claro, hasta que tú no hablas con el paciente detenidamente y demás y lo ves, pues no, digamos que no sabes lo que es. Pero también es verdad que la sensación de mareo te puede dar una cervicoartrosis. Una cervicoartrosis y eso tanto igual afecta igual hombres como mujeres. Quiero decir que eso depende de lo que tú hayas usado. Porque cuando llega el paciente, doctora, a lo mejor le dice, no, tengo mareo o vértigo, porque realmente el paciente o la paciente o el usuario no distingue entre mareo y vértigo. Solo si ha tenido un episodio antes y se lo han diagnosticado, entonces se dice, he tenido un episodio de vértigo. Entonces sí, yo creo que la consulta por mareo para mí es una de las más difíciles, de las que más tiempo me llevan, y sobre todo porque te lleva tiempo, tienes que preguntarle, investigarle y demás, y mientras tanto tú te das cuenta como los pacientes que están afuera se van poniendo impacientes, ¿no? Van levantando la voz, a veces te tocan la puerta y demás, pero es que si tú realmente te quedas con un mareo como tal, sin más, vale, mareo, pues tómese lo que sea, o no se tome nada, sino ya ve que si le repite tal, vuelva aquí, entonces lo dejas pues todavía más perdido. O sea, yo siempre lo que pienso que a un paciente cuando acude a una consulta, nosotros tenemos que darles un apoyo, ¿no? Un apoyo no solo de un fármaco, un apoyo, sino un apoyo emocional. Y también nunca dejar, doctora, dejar la medicación, o sea, interrumpir la medicación salvo efectos secundarios que lo diga usted como doctora, ¿no? Hay muchos pacientes que están con tratamientos antidepresivos, ansiolíticos, y entonces, bueno, la idea que tienen es que ese tratamiento es malo, ¿no? Que a largo plazo pues le va a sentar mal, que se van a hacer adictos y que lo tienen que dejar. Hasta que un día, y además coincidiendo muchas veces con cambio de estaciones, que es justamente cuando no lo deben dejar, lo dejan. Y lo dejan de golpe. Yo no sé si es el cambio que les hace decir, bueno, lo voy a dejar. Y entonces viene efectivamente por urgencias con mareo. Con mareo. Con sensación de mareo, con sensación de malestar, que tú no, efectivamente, ahí te tienes que entretener porque tienes que ver precisamente por qué dejó la medicación, cuánto tiempo estaba con la medicación y tratar el síndrome en sí, ¿no? El síndrome, porque es un contexto de síndrome y síntomas, no es solo el mareo que trae, sino la patología de base y por qué quiere realmente quitar la medicación, porque yo muchas veces digo, quitar la medicación es absurdo cuando usted viene al médico para que le ponga medicación, o sea, no puede venir para que no le ponga medicación. Que yo estoy acostumbrada a tratar a la gente, efectivamente a veces no requiere una gran medicación, sino además en un corto periodo de tiempo, pero en muchos casos es lo típico, por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión tú le pones la medicación y se le controla. Entonces dice, al mes ya te dice, ¿la puedo dejar? Yo digo, no. El tratamiento de hipertensión es un tratamiento crónico porque es una patología crónica. Entonces dice, usted me está diciendo que toda la vida. ya parece que empieza en una... Lo mismo ocurre con el tratamiento antidepresivo, que antes se decía que, bueno, que tenías que estar tomando durante 6 meses y ahora efectivamente se recomienda un año. Cuando tú a una persona que le vas a dar un medicamento o 2 o 3, le dice que a esa medicación tiene que estar atado durante prácticamente 12 meses, entonces ellos intentan, digamos, luchar, dicen, yo lucho mucho para que esto no ocurra, pero es que la depresión tiene una base también, digamos, bioquímica, entonces no puedes luchar, sino que te hace falta ese medicamento. Entonces no puedes de buenas a primeras decir, pues lo dejo porque quiero, no, porque no quiero tomar la medicación, sino tiene que seguirlo tomando, y si no, digamos que a base de recaídas sí que es verdad que el paciente se lo vuelva a tomar, pero cada recaída por lo visto aumenta el tiempo de tratamiento que tienes que llevar. Importante. Sí, a mayor recaídas pues mayor tiempo tú con el tratamiento, entonces con lo cual lo que no conviene
justamente dejar el medicamento. En cuanto decíamos que efectivamente derivamos a aquellas personas pues que presenten esa patología, la hipotensión, la alteración en el electro, la presencia de focalidad neurológica, y derivamos de una forma ordinaria o preferente, digamos, de una manera normal, como le digo yo, a diferentes especialistas, que puede ser el cardiólogo, el otorrino, el neurólogo, y siempre un pronóstico benigno de todas estas patologías, casi siempre, casi siempre. Por no decir siempre, siempre es mucho, ¿no? Por si acaso hay alguna causita ahí que lo produzca y que no sea precisamente una causa benigna. Pero en general, muy bien. Sí, entonces es una de las patologías que más acuden, que más es una patología que presentan. más acude y que quizás con una gran atención por parte nuestra, una gran, digamos, prestar atención, ¿no? Atención. Claro, una gran dedicación, porque Exacto. claro, lleva mucho tiempo empezar a hacerle ese cuestionario que usted hace a cada paciente, sobre todo para determinar... Efectivamente, y muchas veces, pues, por la prisa que nos meten desde nuestra empresa o la prisa que nos meten, pues nosotros tendemos a agilizar la consulta y eso, pues a veces nos empeora porque el paciente además va rotando, sí, claro, si uno lo ve en 2 minutos, pues entonces se va a otro que es más lento, pero en el que es más lento, pues resulta que también se queja porque no sale pronto, que a veces es lo que quiere digamos los usuarios del servicio canario. Yo a veces es una cosa que no comprendo, pero bueno, eso algún día lo comprenderé quizás. Ahora, como estamos en Navidad, si usted acude a la farmacia, lo que vemos ahora son antigripales, que sí, un montón, además los medios de comunicación nos dicen, bueno, esta pastillita, este efervescente, si usted tiene proceso gripal, pero siempre consulte con su farmacéutico, siempre, ¿no? Sí, es curioso. Pero sí que es verdad que ahora hay una época muy mala, ¿no? Con procesos gripales, fiebre. Casi todo el mundo está con procesos gripales, efectivamente fiebre y demás. Pero yo creo que aunque la persona, si es un resfriado normal y corriente, con un producto de estos que se vende en la farmacia que no están financiados de ninguna manera, o sea que va a ir bien, pero también siempre es conveniente que acudan al médico porque puede haber una complicación que luego más tarde pues no se va a ver. Yo creo que al fin y al cabo para eso estamos, ¿no? Estamos para que acudan y no para que vayan a una oficina de farmacia y que no les atiende tampoco un farmacéutico, le va a atender una persona pues que en unas ocasiones pues por mucha experiencia que tenga, pero nunca va a ser una atención sanitaria como tal. Y lo que está claro que tampoco la atención por parte de un farmacéutico va a ser una atención sanitaria, porque si no, ¿qué sentido tendría la carrera de medicina? ¿No? Si ya pueden ir a la farmacia, ¿a qué van a nosotros? ¿A qué para el descuento? No, eso no puede ser, ¿no? Van a nosotros porque se supone que nosotros, como tal, vamos a hacerle un diagnóstico más exacto, exhaustivo y con una anamnesis adecuada, y vamos a llegar al punto que incluso que su vecina, como yo le digo muchas veces, mira, a lo mejor tenía razón su vecina, tenía que tomarse eso, pero usted tiene que venir aquí porque puede tener otra cosa que su vecina, como no es médico, porque no es médico. Es que yo tengo esa gran lucha ahora actualmente y se lo digo a los pacientes, digo, desde que los pacientes son casi todos médicos, para mí es mucho más difícil tratar a... Gracias. Sí, es verdad, desde que son casi todos médicos y todos te llevan la consulta de Google y todos te llevan no sé qué, para mí es mucho más difícil convencerle, porque además le pones un medicamento, le da un efecto secundario, que a lo mejor ese efecto secundario lo tenían antes, pero luego, digamos, ese síntoma lo tenían antes, luego se les acentúa. Y entonces dice, esto es por esto, y ya está, ya te ha cerrado la posibilidad de tú llevar una medicación adecuada. Entonces ya yo no, pues antes sí me daba un poquillo de, ¿cómo te diría yo a ti? De corte, decirle, pues bueno, eso usted tiene que entender que su médico le va a dar siempre lo mejor, porque es verdad, yo creo que no hay ningún médico que quiera el mal de un paciente, nosotros actuamos siempre en función de ese bienestar, ¿no? Incluso, como yo digo, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estamos con la mente a todo meter, reventada, ¿no? Es como si llevaras un coche a 3.500 revoluciones y nosotros lo tenemos así toda la mañana hasta que llegan las 3 o un poquito más y ya nosotros prácticamente el motor ya no funciona. O sea, hay que reconocer que nosotros trabajamos a nivel digamos, psíquico, y ese trabajo psíquico
pues nos va agotando a lo largo de la mañana. Entonces, cuando ya vienen, a lo mejor, yo que sé, a las 2 de la tarde o a las 3, y te empiezan que si una, que si otra, que si otra, y varias consultas a la vez con todos los efectos secundarios delante de ti, tú dices, pero bueno, eso yo creo que es mejor decírselo. Sí. Y entonces lo vamos a entender todo. Yo digo, usted no es médico, yo soy médico, yo le digo que esto no es así y ya está. Claro. ¿Sabes? Que simplificas mucho a veces siendo un poquito borde, ¿no? Siendo lo que la gente entiende por borde, que es decirle las cosas tal y como son. Entonces muchas veces la respuesta es, no se enfade, no. Digo, no es cuestión de enfado, es cuestión de ser práctico, ¿no? Si tú ves que realmente se te está yendo la consulta de las manos porque se te va, llega un momento donde si tú no pones una barrera, la consulta se te va de las manos completamente en manos del paciente. Importante. Sí. Y aparte de eso, que siempre le dice, doctora, si a la vecina le va bien, o sea, este medicamento, a mí también me tiene que ir bien. Sí, o no me tomo este hierro porque este hierro me da no sé qué, y voy al herbolario y me compro este porque, digo, pero bueno, entonces, ¿qué hago yo aquí? Digo, vamos a ver si usted no quiere mi hierro y usted viene a consulta, ¿qué realmente qué es lo que quiere? ¿No? Yo creo que falta mucha educación sanitaria, ¿no? Que por supuesto que la gente puede tomar una vía o puede tomar otra, y por supuesto que la vía nuestra, del Servicio Canario, es una vía a la que tienen derecho porque luego, hombre, por supuesto porque ya la tienen incluida, ¿no? A través de sus prestaciones. Pero también tiene incluido a través de sus prestaciones, como digo yo, derechos y deberes del usuario. Y no solo tienen derecho a, sino también el deber a, digamos, mínimo respetar la medicación, porque si no, tú no tienes resultados buenos. ¿Sabes? Que es como un contrato entre el médico y el paciente donde tú llegas a un objetivo. Y el objetivo final, pues, es que el paciente mejore. Y que tú también te sientas más a gusto, porque yo creo que a ningún médico le gusta tener un fracaso en su diagnóstico, en su tratamiento. O sea que no sé, por eso yo te digo que cada vez la medicina se vuelve de una manera más complicada y muchas veces tendemos a hacer una medicina defensiva, que no quiere decir tampoco, yo no entiendo la medicina defensiva como mala, teniendo en cuenta que la medicina defensiva lo que hace es muchas veces asegurarte los puntos donde el paciente te va a ir a buscar. Y bueno, a veces pues lo que genera es mayor petición de pruebas, mayor desviación al especialista, pero también es verdad que si tú tienes un problema y a ti te llevan a un juzgado, lo primero que te dice el juez es si usted tiene eso en su mano, ¿por qué no lo usó? Todas aquellas herramientas que tú tengas a tu alcance para tú llegar a un diagnóstico las tienes que usar. O sea, y por otro lado, tú tienes a la empresa que te dice cuanto menos gaste, cuanto menos derive, mucho mejor. Pero tú tienes que hacer el equilibrio entre lo que tú quieres como médico y lo que tú quieres para el paciente, efectivamente, y el paciente que es lo que quiere. O sea, que también es como yo le llamo un pacto de médico-paciente. Un compromiso. Un compromiso por parte de uno y de otro. Muy bien, pues lo dejamos aquí, doctora. Pues trastornos del equilibrio, mareo y vértigo, un tema muy, muy apasionante, y la próxima semana pues ya trataremos otro tema. Doctora, la próxima semana habíamos quedado en VIH. Muy bien. Como el Día Mundial del SIDA fue el día 1 de diciembre, pues importante recordar el tema y sobre todo que no bajen la guardia. Eso sí. Porque no hay grupos de riesgo, sino prácticas de riesgo, ¿no? Efectivamente. Hay prácticas de riesgo. Yo el otro día, precisamente por el Día Mundial del SIDA, estuve viendo un programa creo que era de Kenia, ¿no? Y la verdad que me impactó cómo está la situación fuera de aquí, además. Aunque aquí, de todas formas, también está, digamos, cruda, pero ya lo veremos la próxima semana, ¿no? Bien, con las cifras y demás. Muy bien, ¿vale? Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, doctora del Centro de Salud de Arguineguín, haya sido sagrado y que hemos tratado hoy los trastornos del equilibrio, mareo y vértigos, y esta entrevista pues será colgada en el Facebook de Canal 3 Digital para que en cualquier momento pueda ser visualizada. Muy buenos días, Gran Canaria.